En este video vamos a hablar sobre el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que envuelve a la mayoría de los órganos abdominales, que comparte el mismo origen embriológico o embrionario que la pleura y el pericardio, y por lo tanto es muy similar a ellos. El peritoneo tiene tiene una hoja parietal que está pegada a la pared del abdomen y una hoja visceral que está pegada o está en íntimo contacto con los órganos intraperitoneales, es decir, con los órganos que están adentro del peritoneo. Para entender el peritoneo tenemos que entender que el peritoneo parietal, que es este que está acá, dibujado en rojo, pegado a la pared abdominal, sería como una gran bolsa de la cual surgen pliegues. De esta bolsa nacen pliegues hacia adentro que se dirigen y envuelven a los órganos que están adentro del peritoneo, dando origen al peritoneo visceral. Es decir, que este es el peritoneo parietal, estos son los pliegues de peritoneo que salen de ese peritoneo parietal y se dirigen hacia los órganos, y este es el peritoneo visceral que se encuentra cubriendo a cada uno de esos órganos que hay adentro del abdomen. Al igual que en la pleura y el pericardio, entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral se encuentra la cavidad peritoneal. Para entenderlo de una manera sencilla, podemos decir que el peritoneo parietal es una gran bolsa dentro de la cual se encuentran los órganos adentro embolsados por el peritoneo visceral. ¿Sí? Esta sería la gran bolsa del peritoneo parietal, perdón que se me corrió, y acá adentro estarían los órganos embolsados, ¿sí?, por el peritoneo visceral. Pero surgen pliegues de peritoneo que comunican el peritoneo parietal con el peritoneo visceral. Bien, esto es igual que lo que vimos en pleura y que lo que vimos en pericardio. Ahora, ¿qué órganos están dentro de la cavidad peritoneal? ¿Qué órganos son intraperitoneales? Entonces los tenemos dibujados acá. Los órganos intraperitoneales son el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, el colon transverso, el yeyuno ilion, el ciego y el apéndice, el colon sigmoides. Esa bolsa tiene un límite inferior. Por lo general esa bolsa se apoya sobre lo que es la vejiga y el útero, formando lo que sería el fondo de saco de Douglas y fondo de saco vesicuterino, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también, si nosotros lo vemos de perfil, acá traté de dibujar una persona de perfil, ¿sí? Este sería la parte del abdomen y acá estarían las piernas y los pies, están mirando para allá. Tenemos que la bolsa peritoneal, peritoneo parietal, no está en contacto con la pared posterior del abdomen, sino que hay un espacio que queda entre la bolsa peritoneal y la pared posterior. Este espacio que queda acá es el retroperitoneo. Entonces en el retroperitoneo tenemos algunos órganos, como la arteria aorta, la vena cava, el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, el colon ascendente y el colon descendente. Por lo tanto, podemos decir, como dice acá, que tenemos tres lugares o tres espacios. El intraperitoneo son todos los órganos que tenemos adentro de la cavidad peritoneal. El retroperitoneo son estos órganos que están acá, atrás de la bolsa peritoneal. Y el subperitoneo son los órganos que están por debajo de la bolsa que forma el peritoneo, como por ejemplo la vejiga. Bueno, entonces simplemente como concepto, pensar que el peritoneo es una gran bolsa que está pegada a la pared del abdomen, de la cual se desprenden pliegues de ese peritoneo que se van a dirigir a los órganos y que los órganos están adentro del peritoneo embolsados por el peritoneo visceral. Y todo ese espacio que queda es la cavidad peritoneal. Bien, entonces, acá voy a explicar un poquito cuál es la gravedad de las peritonitis. Cuando uno tiene una apendicitis, es decir, que se inflama el apéndice, generalmente porque se obstruye con algo el conducto que tiene el apéndice está formado por células del tejido linfoide, cuando se obstruye el conducto del apéndice por un cuerpo extraño, por un fecalito, por lo que fuere, ese apéndice se inflama y se infecta. Mientras que el proceso infeccioso esté contenido en la bolsa peritoneal del peritoneo visceral, el proceso está, por decirlo de una manera, controlado. Y cuando da los síntomas, se puede operar, extirpar quirúrgicamente el apéndice y no hay mayor riesgo, no hay mayor inconveniente. El problema es que
Este proceso infeccioso que empieza a invadir a la pared o a la bolsa del peritoneo visceral puede empezar a supurar o a, para decirlo de alguna manera, como a chorrear o a caer ese proceso infeccioso hacia la cavidad peritoneal. Y una vez que la infección excede la primera bolsa y el contenido infeccioso y purulento cae hacia la segunda bolsa, tenemos la afectación de todo este peritoneo y hacemos una peritonitis. La peritonitis tiene una alta mortalidad, una mortalidad del 30%. Por eso es importante estos cuadros abdominales, diagnosticarlos a tiempo y evitar tener una cirugía oportuna y evitar un riesgo mayor que es una peritonitis con una alta tasa de mortalidad. Lo mismo pasa con la vesícula. La vesícula está acá. Cuando se obstruye la vesícula con un pequeño cálculo, también genera el proceso inflamatorio infeccioso de la vesícula y ese proceso infeccioso, mientras esté contenido con el peritoneo visceral dentro de la primera bolsa, no hay mayores inconvenientes. Se extirpa quirúrgicamente y el problema terminó. El tema es que si ese proceso infeccioso excede el límite de la primera bolsa, o sea, del peritoneo visceral, y cae a la cavidad peritoneal, de vuelta hacemos una peritonitis con alto riesgo de muerte. Lo mismo pasa si se perfora una úlcera. Una úlcera es como una pequeña perforación que empieza en la pared del estómago o del duodeno o del colon, y esa pequeña perforación puede perforar por completo al órgano y hacer que el contenido caiga al peritoneo. De vuelta tenemos una peritonitis. ¿Sí? De ahí la importancia de hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de esto. Bueno, ya voy adelantando, todo ese material purulento que cae a la cavidad peritoneal cuando hay algún proceso infeccioso en estos órganos, por la ley de la gravedad, va a caer en la parte más baja del peritoneo, acá abajo. Y ahí toma importancia lo que es el fondo de saco de Douglas y fondo de saco vesicuterino, que son preguntas que están más adelante en el cuestionario, pero bueno, son los lugares más bajos que tiene la bolsa peritoneal y en esos lugares es en donde cae el material purulento y en las imágenes se ve como que ese lugar está ocupado por una especie de líquido. De ahí radica la importancia de esos fondos de saco que pregunto más adelante.